A ver, aquí hay una pregunta que de verdad da para pensar. ¿Cuál es el verdadero deber de un ejército? ¿Simplemente obedecer al gobierno de turno o es proteger al pueblo? Incluso si eso significa, imagínense, una revolución. Bueno, justo estas son las preguntas que explora un texto fascinante, escrito allá por 1993. Se trata de la octava carta de Silo, que le da una vuelta de tuerca al papel de los militares en un mundo que estaba en ese momento en plena transformación. Y bueno, para empezar, Silo arranca con la que es quizá su idea más controversial, más provocadora. Habla de un ejército revolucionario. Pero a ver, ¿qué significa eso exactamente? Pues miren, la carta nos pone sobre la mesa una pregunta que de verdad sacude los cimientos de la autoridad militar. O sea, nos dice, ¿qué pasaría si el deber último de un ejército no fuera con el gobierno en el poder, sino directamente con el pueblo? Y no solo eso, sino hasta el punto de tener que, pues, llevar a cabo una revolución. La postura de Silo es bastante clara. Él argumenta que si un gobierno, de plano, actúa de forma ilegítima y ya se agotaron todas las vías civiles, o sea, ya no hay de otra, entonces el deber del ejército es regresarle la soberanía al pueblo. Su trabajo sería crear las condiciones para que se dé ese cambio revolucionario. Ok, pero, a ver, ¿cómo es que un ejército podría llegar a una conclusión así de radical? Suena fuerte, ¿no? Bueno, sí lo explica que todo esto empieza con una crisis profundísima del Estado-Nación, que está, digamos, como atrapado, presionado por arriba y por abajo. Pensemos en el contexto. Se acaba la Guerra Fría y uno pensaría, qué bien, ahora sí, paz para todos. Pero no, para nada. En lugar de eso, se desataron un montón de fuerzas que empujaban hacia afuera, como si todo se estuviera desarmando. Esto creó nuevos conflictos regionales y, claro, dejó a los ejércitos en una especie de crisis de identidad, obligándolos a replantearse, bueno, ¿para qué servimos ahora? Y justo esta imagen lo resume perfecto. Es como si el Estado-nación tradicional estuviera en una prensa. Por arriba lo aprietan los grandes poderes financieros, las multinacionales, y por abajo lo empujan los movimientos que buscan separarse. Al final, está perdiendo control, está perdiendo soberanía. Ahora, para poder justificar una idea tan fuerte, sí lo hace una distinción que es clave, ¿eh? Nos habla de la diferencia entre obediencia y legalidad. Y aquí es donde se explora hasta dónde llega realmente la disciplina militar. A ver, todos hemos oído hablar de la obediencia debida, ¿no? Es este principio fundamental en cualquier jerarquía militar. Hay que seguir las órdenes de los superiores. Punto. Es central, sí. Pero lo que hace Silo es cuestionar que esa autoridad sea absoluta, que no tenga límites. Lo que él hace es trazar una línea, una división muy clara. Por un lado está el poder constituido, o sea, el gobierno que está en el poder en ese momento, y por otro está la legalidad de verdad, la que nace de la voluntad del pueblo, no solo mismo. Y aquí viene el punto clave, el que lo cambia todo. Esa obediencia debida tiene un límite que no se puede cruzar. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Los tribunales después de la Segunda Guerra Mundial lo dejaron clarísimo. Nadie, absolutamente nadie, puede usar la obediencia debida como excusa para justificar crímenes contra la humanidad. Entonces, si ya vimos que el rol tradicional de defensa está en crisis y que la obediencia no es absoluta, ¿qué sigue? Bueno, pues Silo no se queda ahí. Él propone una nueva visión, una misión que llama humanista para las Fuerzas Armadas. La idea es darle una vuelta completa a su propósito. En esta misión humanista, la función principal del ejército ya no es tanto pelear guerras, sino evitarlas. Se trata de poner los derechos humanos por encima de todo, de ser el último protector de la soberanía del pueblo, y también, fíjense, de profesionalizarse, de cambiar el servicio obligatorio por uno voluntario. En resumen, prevenir catástrofes y no servir a gobiernos ilegítimos. Ok, y todo este recorrido, todo este análisis, nos lleva a una predicción final que, la verdad, es bastante sorprendente sobre los conflictos que definirían nuestro tiempo y que quizás siguen definiendo el de ahora. Silo básicamente dice, a ver, ¿quién dijo que la era de las revoluciones ya se acabó? Él rechaza por completo esa idea. Al contrario, predice que tarde o temprano va a haber un choque, un enfrentamiento inevitable. ¿Entre quiénes? Entre las fuerzas del dinero, cada vez más concentrado, y las grandes mayorías. Y en esa situación, dice él, la banca y el ejército van a ser enemigos, van a estar en lados opuestos. Y no es que Silo piense que el sistema actual solo tiene algunas fallas que se pueden arreglar, que es perfectible. No, para nada. Él argumenta que su nivel de inhumanidad está llegando a un punto de quiebre, que estamos caminando hacia el colapso de todo un modelo. Y lo más impactante es que esta carta se escribió hace más de 30 años, pero se siente súper actual, ¿no? Es como una lente muy poderosa para analizar el mundo de hoy.
Para quienes se quedaron con la curiosidad y quieran explorar más a fondo estas ideas, el texto completo lo pueden encontrar en www.silo.net. La verdad es que nos deja con una pregunta que sigue en el aire. En un mundo donde el poder del dinero parece rebasar por completo a los estados, ¿qué o quién representa de verdad la soberanía del pueblo?